María Beunza se dedica a programas de innovación y desarrollo del talento desde su empresa, que se llama Happening, de la que la otra mitad es Belén Goñi. Se define a sí misma como, tú me corregirás, creyente y practicante de la educación a lo largo de la vida y del trabajo en equipo en un mundo sin fronteras para el conocimiento y la motivación. Ahí es nada. Es nada. María es licenciada en ADE, máster en Gestión Estratégica de la Calidad y Programa de Desarrollo Directivo de la IES. Ha ocupado cargos de dirección de área y de coordinación de proyectos colaborativos y es profesora de la Universidad de Navarra. María y Belén son autoras de este libro que tengo aquí en mis manos, A innovar se aprende innovando, que es un libro que recomendamos a nuestros alumnos, la guía para ser una empresa afable, que es acrónimo de ágil, flexible, abierta y rentable en el siglo XXI. Pues, en primer lugar, María, muchísimas gracias por aceptar la invitación a venir a hablarnos un poquito de a qué te dedicas y cómo entiendes todo esto de la innovación. Un placer, un placer. En vuestro libro, Belén y tú, decís que la empresa es como una nave surcando una galaxia con una tripulación a bordo y que para navegar lo primero es tener una licencia de vuelo. Explícanos un poquito esta metáfora que hacéis en el libro y qué es eso de la innovación. Claro, la innovación tiene varios prejuicios que existen por ahí, ¿no? Que solo lo hacen las empresas grandes o que solo lo hacen las empresas tecnológicas o que es algo que se desarrolla en laboratorios de la universidad. Y entonces nosotros queríamos hacer una guía práctica para las empresas normales. Y entonces decidimos utilizar una analogía para que comprendieran que la innovación es un viaje, ¿no? Que tiene muchos destinos, que tiene muchos caminos y que aborda realmente toda la cadena de valor. No solo se innova generando un nuevo producto, un nuevo servicio, o no solo se innova incorporando tecnología. Entonces, la innovación es de verdad convertir las ideas a través de acciones en algo que aporte valor, y ese valor recientemente COTEC, que es una fundación que se dedica a impulsar la innovación en España, COTEC decía que la innovación es todo cambio, no solo tecnológico, que genera o que aprovecha el conocimiento, este conocimiento no es solo científico, para aportar valor, y ese valor no es solo económico, ¿no? Entonces se puede innovar para ahorrar, se puede innovar para captar nuevos segmentos de clientes, se puede innovar para ganar tiempo, se puede innovar para mejorar la satisfacción. Algunos de los valores son muy intangibles, no son necesariamente el impacto en una cuenta de resultados, aunque es cierto que hay indirectamente muchos intangibles terminan repercutiendo en una mejor cuenta de resultados, ¿no? Entonces, bueno, lo que queríamos con esta guía, porque nos pasaba mucho, pero por favor, pero hacernos una chuleta, y en esto yo creo que fórmulas secretas, como en casi nada, no suele haber, ¿no? Pero decidimos hacer algo que fuera muy comprensible, que fuera ameno dentro de lo que es algo un poco que supone un proceso, que supone ejemplos, y poder demostrar a las pymes, sobre todo, que se puede innovar. Y la verdad es que hasta la fecha pues nos han dicho que les resulta útil y que lo utilizan continuamente y que muchas de las herramientas que proponemos, que hay muchísimas por ahí, les han servido, y entonces, bueno, creemos que puede ayudar. Ese era el objetivo. Yo doy fe, desde luego, que es un libro muy ameno y muy práctico, ¿no? Es práctico. Se va, nada por las ramas y va siempre a lo concreto, ¿no? Sí. Intentamos, claro, que tenga, por supuesto, una base demostrada de las afirmaciones que hay, con datos y con ejemplos, pero hemos tratado de que sea algo ameno, que te anime, que te inspire y que te dé pautas para innovar. En el libro decís que la creatividad e innovación no son lo mismo, que innovar es rentable, que innovar no solo es I+D, que innovar no solo consiste en lanzar nuevos productos, que innovar por innovar es una tontería, y que el gran reto para innovar hoy consiste en saber equivocarse rápido y barato, ya que la tasa de fracaso en el lanzamiento de nuevos productos, por ejemplo, es del 80%. ¿Y estamos preparados en nuestra cultura para asumir que vamos a fracasar un 80% de las veces? Pues no sé si estamos preparados, pero tendremos que estar, ¿no? No sé dónde leía hoy que el cambio duele, pero que el no cambio mata, ¿no? Y es verdad que ese 80% que se utiliza como tasa de no éxito,
que al final es una tasa de aprendizaje, si lo enfocamos bien, se utiliza también conforme a unas metodologías que existían antes que eran un poquito más lineales, ¿no? Primero investigamos, luego desarrollamos algo, esperamos a tener un prototipo cuasi perfecto y luego nos vamos al mercado y, uy, a ver qué pasa, ¿no? Y entonces el a ver qué pasa es que has hecho algo que no está enfocado en las necesidades del usuario o del cliente y tal, y claro, como no lo has incorporado en el proceso antes, pues para cuando te equivocas es carísimo y además ya no tiene mucha vuelta atrás, ¿no? Y entonces realmente la forma en que ahora se innova es involucrando cuanto antes a quien tiene que ser el usuario de eso que estamos haciendo. Me da igual un usuario interno a la hora de los famosos proyectos piloto, ¿no?, que hacemos en el seno de las empresas, o al cliente y usuario externo. O sea, realmente ahora se trabaja mucho más la innovación observando esas necesidades, observando ese comportamiento del usuario, observando que realmente la solución que queremos hacer es aquella que él necesita y no pensando nosotros una solución diciendo, bueno, pues esta es la que se me ha ocurrido y entonces ya iremos viendo y cuando llegue me daré el trompazo o no me daré el trompazo, pero un poco bajo mi superior criterio, ¿no? Ahora realmente las hipótesis lo que hacemos es validarlas y contrastarlas lo antes posible en el proceso, ¿no? Entonces, bueno, creatividad e innovación, pues este es un mito, otro más, ¿no? Si somos muy creativos y lanzamos muchas ideas, estamos innovando. Pues no, yo suelo poner un ejemplo a los alumnos y muchas veces en las empresas, ¿no? La creatividad es la que genera la materia prima para la innovación, porque es verdad que tenemos que generar ideas, a veces las ideas nos vienen de fuera, muchas veces vienen de nuestra propia gente, pero claro, la creatividad te puede generar ideas que no necesariamente aporten valor. Si decidimos pintar este aula de rosa, es novedoso, sí, pero ¿y qué valor nos aportaría? Salvo que seamos, no sé, la fábrica de Barbie o alguien que necesite ese rosa, no sé, o chicles de fresa, ¿no? Lo cierto es que no todo lo novedoso es necesariamente valioso, ¿no?, o satisface una necesidad. Y entonces en el mundo de la innovación es verdad que ha habido épocas en que la creatividad desbordante, que es fantástica, pues se ha confundido con innovación. Y la innovación tiene bastante más de transpiración que solo de inspiración, ¿no? En esta galaxia, volviendo un poquito a la metáfora, las empresas navegan hoy en un entorno que se dice volátil, incierto, complejo y ambiguo, que hay que vigilar. Se habla de la vigilancia tecnológica, se habla de la inteligencia estratégica, pero exactamente ¿qué tenemos que vigilar? ¿Cómo? ¿Con qué instrumentos? ¿Cómo hacemos todo eso de la vigilancia? La vigilancia es todo un proceso y realmente pasar de 0 a 100 no es fácil, sobre todo en una pyme, ¿no? Hay quienes tienen alianzas con centros de investigación y entonces viven un poco de esos conocimientos que suelen estar actualizados, pero lo cierto es que hoy pasan muchas cosas que no son solo en un ámbito temático y que además no son solo en nuestro sector. Pues la gente suele ir hablo de pymes, ¿no?, suele ir a las ferias de sus sectores, suelen leer revistas especializadas, pero siempre es una manera un poquito vertical, ¿no?, de ver la vida. Y lo cierto es que cuando vemos cómo han ido cambiando las cosas, cómo las empresas más innovadoras no son las que más invierten en I+D necesariamente, ahora mismo son mucho más empresas digitales y tecnológicas, de ámbito americano, ya empiezan los chinos también, ¿no? Pero lo cierto es que han venido de otros sectores. El coche autónomo vino de Google, no vino de las empresas de automoción. Sí. Es verdad que las empresas de automoción ahora van a ir a comprar a sus startups y a todos los que están en inteligencia artificial, pero les vino de un sector que no era el suyo. O sea, hay una empresa fantástica suiza, que Suiza es, por cierto, el país más innovador del mundo, según los rankings, que se llama Ringspeed. Ellos lo que venden son realmente esos prototipos, esa I+D, que luego venden a las marcas de automoción u otros. Y esta gente es un ejemplo como muy significativo. Esta gente antes iban a las ferias de automoción, al Salón del Automóvil de París, de Ginebra y tal, y ahora realmente a donde van es a las ferias digitales de Silicon Valley o al Mobile en Barcelona, porque ellos han incorporado todo lo demás y el coche es lo de menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que solemos estar pendientes de lo que hace el competidor. Y muchas veces la innovación hace que nos venga de otro sitio porque no nos hemos focalizado en ver lo que quieren los clientes. Estamos siempre con el espejo retrovisor, ¿no?, mirando qué es lo que hacíamos bien nosotros y pensando que eso nos va a volver a servir. Y no es verdad, o sea, la galaxia es complejísima.
En los sitios más pequeños ahora se tiene capacidad de hacer muchísimas cosas, hay living labs y hay laboratorios y hay hackatones y hay un montón de lugares fuera del ámbito, vamos a decir, empresarial tradicional en que se están generando cosas que de repente nos van a dar un susto. O sea, los bancos, a priori, a día de hoy, Big Data y compañía son los que más datos tenían de todos nosotros, con nuestra tarjeta, lo que hemos consumido, lo que hemos hecho, y sin embargo, las fintech y todas las apps que les están desintermediando vienen de los mundos tecnológicos y de las telecomunicaciones, no vienen del mundo financiero y banquero. Se vigilaban entre ellos, se comparaban entre ellos, y entonces, bueno, hay una cultura también que viene del mundo de la calidad. Muchas empresas, también es verdad que tenían sus certificados de calidad porque se los exigían, no por convencimiento, pero es verdad que en el mundo de la calidad ha pesado, cuando todo era bastante rutinario y predecible, ha pesado mucho lo del error cero. Entonces, claro, si uno tiene el chip de que no puede equivocarse nunca, es muy difícil que se arriesgue a innovar. Y entonces esto culturalmente tiene un peso, pero claro, no hay culpables, es lógico. Si te han exigido error cero, pues has trabajado con mentalidad de no equivocarte. Y en innovación lo cierto es que probar cosas supone aprender de aquello que no funciona. Claro. Forma parte del proceso, es una etapa más. Y es verdad que nos cuesta. También es cierto que yo creo que ahora mismo en el mundo educativo, tanto en los centros escolares como en los centros universitarios, se trabaja de otra manera y poco a poco se va haciendo que la gente trabaje con proyectos reales, se asume el trabajo colaborativo y el hecho de equivocarse para luego rectificar y volver. Creo que la juventud, yo soy optimista, viene un poquito más formada, un poquito, podemos hacer muchas más cosas, pero viene un poquito más formada en ese perfil innovador, ¿no? que lo que podíamos estar antes. Sí, yo también opino un poquito lo mismo. Son más abiertos, ¿no? La educación se está como mezclando, ya no hay tanto departamento, ¿verdad? Y yo creo que eso ayuda, porque ahora es verdad que la oportunidad y la amenaza salta la liebre en cualquier sitio, ¿no? Airbnb, en fin, un montón de ejemplos que podríamos poner. Claro, pero fíjate, el autostop no se lo han inventado las empresas de autobuses, ¿no? Y era su competencia. El autostop del BlaBlaCar, pues lo han inventado unos chiquitos que querían compartir coche, ¿no? Entonces, lo cierto es que vigilar, muchas veces se vigilaba dentro de un área tecnológica, dentro de las bases de datos de patentes, dentro de un ámbito muy específico del grupo de investigación X de una universidad, en el mejor de los casos, con el que se colabora. Y ahora mismo la vigilancia tiene que estar mucho más enfocada a la sociología. Hay cambios normativos serios. Ahora mismo, pensad, por ejemplo, en el plástico, ¿no? En 2020 el plástico de un solo uso se prohíbe. Y yo no creo que tengamos madera suficiente como para hacer papel y sustituir al plástico de un solo uso. Y entonces ahora mismo hay mucha investigación, hay mucho trabajo, pero hay quien todavía esto no lo sabe. Y esto, una vez que venga la ley, te va a cambiar el chip si te dedicas al plástico, ¿no? Entonces, el tipo de vigilancia tiene que ser mucho más de los ámbitos de todo el entorno, políticos, económicos, sociales y no solo tecnológicos, que es donde la vigilancia tecnológica ha estado muy centrada, ¿no? En el estado del arte, de la tecnología que yo trabajo, sí, por supuesto, pero no basta con eso. Y luego, mucho más en el terrenillo y en la calle. Yo creo que esto a veces cuesta. Sí, si uno tiene una empresa, o incluso aquí en una institución grande como por ejemplo puede ser la universidad, con la importancia que tiene hoy en día la innovación para poder sobrevivir, nos interesa saber qué tal estamos de innovación, si somos suficientemente innovadores, ¿no? ¿Existe algo así como el termómetro de la innovación que nos permita decir vas por buen camino, te falta un poquito? Bueno, hay muchos termómetros, hay muchos indicadores. Lo cierto es que siguiendo un cierto orden uno tiene que entender hacia dónde va, qué quiere hacer, ¿no? Para qué está aquí y en qué quiere innovar. Y eso ayuda mucho a la gente a tener foco, ¿no? Entonces, realmente muchas veces son los indicadores que uno se marque, porque es verdad que aunque tenemos rankings y hay estadísticas y demás, luego dentro de cada sitio hay zonas y hay departamentos y hay grupos en que se innova un montón y hay otros que no. Entonces,
Yo no soy muy creyente en los promedios, creo que los promedios no suelen representar realmente a las instituciones y a nadie en concreto, ¿no? Entonces, ¿en una universidad se innova? Pues en muchas universidades se innova y te diría que en según qué partes de las universidades se innova. Es verdad que en las organizaciones grandes, bueno, pues cuesta más que todo el mundo se anime y tal, y hay dos termómetros, estos son muy de andar por casa y poco científicos, pero hay dos termómetros que suelen ser bastante realistas a la hora de ver si se cree en la innovación, ¿no? Porque al final, si no hay un liderazgo para que la gente se comprometa con la innovación, pues son buenas palabras. Y entonces, cuando tú ves un plan estratégico y la innovación es o un eje o un principio de actuación o un plan de innovación, cada uno enfoca su estrategia como le parece, suele ser que tiene una cierta relevancia. Y en aquellos sitios donde la gente tiene retribución variable, cuando ves por qué se les paga, ves si realmente hay innovación o no, ¿no? Y cómo se incentiva y el reconocimiento que se hace de la innovación. Es verdad que el perfil innovador, entendido como solo el creativo revolucionario, es incómodo, pero no es el perfil real del innovador. En esto también hay prejuicios, ¿no? Parece que el innovador es ese loco todoterreno que va desmontando todo lo que encuentra, y no es verdad, pues la innovación pasa mucho más por perfiles complementarios y por equipos que por ese perfil creativo disruptivo, porque bueno, puede generar innovaciones disruptivas, pero a la hora de la verdad la innovación sistémica pasa porque todo el mundo en una organización sepa que puede generar ideas, que cuando detecta una necesidad puede proponer soluciones, que esas soluciones tienen un cauce, que en el mejor de los casos va a poder disponer de recursos o de un equipo o de una posibilidad de buscar fuera lo que no existe para ponerlo en marcha. Y entonces, en ese sentido, hace falta una cultura de innovación. Y es verdad que en las organizaciones grandes eso es más difícil. De hecho, vemos las multinacionales que ahora están todas, unas lo venden como responsabilidad social corporativa, pero están todas rodeándose, ¿no? Y generando sus propias incubadoras y sus propios laboratorios y lanzan retos para que las startups y las empresas que han nacido sí o sí innovadoras vayan a colaborar con ellas, porque son conscientes de que el transatlántico tiene sus ritmos y entonces se van rodeando de esas lanchitas que les ayudan puntualmente y luego ya como una mancha de aceite lo intentan expandir, ¿no? No solamente hay que llenarse la boca con la palabra innovación, sino también hay que dar tiempo, ¿verdad?, recursos y comprender también, estamos diciendo, comprender el error. Claro. Y apoyar, valorar, digamos, el intento, no centrarse en el error. Fíjate que efectivamente lo que se trata es de intentarlo y asumir que eso forma parte y luego es muy importante aprender de los errores, que esto también es una de esas cosas que se dicen mucho, pero aquí, a la hora de la verdad no se trabajan tanto. Nos hemos equivocado en esto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué no debíamos hacer? ¿En qué? Bueno, no es necesariamente buscar culpables, sino causas. Y esto es verdad que va mucho en la idiosincrasia de cada uno, ¿no? Y en su carácter. Si buscamos un culpable, no vamos a aprender mucho de ese error. En cambio, si analizamos qué ha sucedido o por qué no ha funcionado o qué otras alternativas tenemos que analizar, pues lo hemos convertido en un pasito más dentro de nuestro proceso de innovación. Si es que además el máster en todología no existe, ni con la universidad más innovadora del mundo, no existe, y entonces hay que asumirlo. Realmente es un mundo muy exigente entonces el actual, ¿no? Porque las empresas tienen que estar vigilando, ya no vale con vigilar, lo acabas de comentar, la empresa de al lado, sino que tiene que vigilar prácticamente todo el universo y compaginarlo con el día a día, que a su vez es cada vez más acelerado, más frenético, ¿no? Lo que pasa es que de la misma manera que otro tipo de actividades se incluyen en el día a día, esta hay que meterla en la agenda. Es decir, es muy sano dedicar media hora todos los días a ver qué está pasando, a ver cómo me puede afectar o no. A ver, hay gente que directamente da en sus empresas una libretilla y para ir entrenando esto de pensar de otra forma y de aportar, pues cada semana tienen que anotar 3 ideas, da igual que sean muy locas, o 3 cosas que han visto que le ha llamado la atención y que cree que podrían adaptarse, o 3 cuestiones de sus clientes que creen que no están resueltas y que podrían hacerse mejor. O sea, esto hay que trabajarlo como parte de nuestra agenda, porque correr, de todas formas, la gente corre, y si corremos para darnos contra un muro y no estamos pensando en qué va a pasar pasado mañana, pues como dicen los abuelos, pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, es verdad que es difícil tener
esa mentalidad de hacer bien lo que hacemos hoy porque es lo que nos da de comer y a la vez estar pensando en un futuro. Lo que pasa es que ya no es opcional. O sea, me encantaría decir que esto es fácil, pero no es fácil. Pero hay que hacerlo igualmente, ¿no? A veces esa meta, ¿verdad?, es la más importante, saber llegar o saber a dónde quieres llegar es lo más importante, porque si no, ¿no? Ponéis en el libro un poco la cita de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cuando no sabes a dónde vas, claro, cualquier camino te va bien, ¿no? Claro. Y el Canvas es un buen instrumento para ver un poco el kilómetro cero del viaje, también para detectar en qué áreas es posible meter innovación, también para desagregar la actividad de una empresa en sus componentes y ser capaz de pensar un poquito más transversalmente, etcétera. Nosotros usamos mucho, pero además el Canvas, que ya es una herramienta habitual para muchas cosas, pero es verdad que lo usamos mucho, primero porque nos permite que haya un consenso con los equipos directivos, que haya un consenso sobre la propuesta de valor, lo cual es crítico. Os sorprendería, claro, la cantidad de veces que ni siquiera saben muy bien definir qué tipo de clientes son. Esto es muy habitual, ¿no? Pero oye, yo vendo y entonces eso nos permite establecer un lenguaje común, saber por qué te compran a ti y no a otro, es decir, poner en valor tus capacidades y aquello que haces, que a veces es diferencial y a veces no. Es verdad que muchas empresas se ponen a innovar cuando ya están muy angustiados, ¿no? Y entonces es más difícil porque tienes la ansiedad de los resultados inmediatos y no suele ser así, pero lo cierto es que el Canvas te ayuda a definir una propuesta de valor, te ayuda a establecer tus modelos de relación y de canales, pero no solo a establecer los que tienes, sino a valorar qué otros puedes incorporar y que no has tenido en cuenta, a establecer nuevas vías de ingresos que a veces no se te han ocurrido, pues en fin, creo que en el libro se habla del modelo Rolls-Royce, ¿no? Pero que las empresas digitales lo usan continuamente, ¿no? En lugar de te vendo un producto y me lo pagas al contado, te voy a vender millas de vuelo y yo lo que hago es instalarte un motor de avión y te voy a facturar por millas voladas, es decir, te estoy haciendo un renting de un motor, pero esto en las páginas web o en cualquier negocio digital es muy habitual ya, ¿no? El pago por uso. Entonces, claro, para poder llegar a eso, primero tienes que tener muy claro tu esquema general y a partir de ahí se pueden encontrar muchas preguntas para poder innovar. Entonces es un punto de partida sano y además es un punto de partida que unifica el lenguaje y la forma de entender la empresa. Es muy cómodo. En una foto ves todo, ¿no? En una empresa, ¿qué cosas dirías tú que favorecen? Las hemos mencionado un poquito, algunas de ellas, ¿no? Los recursos, dar tiempo, no penalizar el error, pero ¿qué cosas te parece a ti que frenan o lo contrario, o que fomentan la innovación? ¿Qué buenas prácticas, digamos, identificamos en las empresas innovadoras? Las empresas innovadoras conceden, dentro de lo que puede ser la cultura de innovación, hay diversos factores, ¿no? Pero lo que los gurús dicen, lo que está bastante ya demostrado, es que el hecho de plantear a la gente una serie de retos con un foco, darles autonomía, no estar todo el día persiguiendo y en fin, yo también creo que en el siglo XXI el trabajo de fichamos 8 horas, esto ya no existe, ¿no? Vamos a ver, yo tengo unos objetivos, sé lo que debo hacer o no sé y lo voy incorporando, pero sé a dónde queremos llegar y entonces trabajamos con mucha más autonomía, con mucha más libertad. Recursos no siempre son fáciles, nunca hay suficientes. Recursos nunca hay suficientes, pero gracias a Dios hoy tenemos la capacidad de colaborar con muchas más entidades, unas son intermedias, otras son de investigación, otras son startups, o sea, realmente hay más vías de colaborar y muchas plataformas de las que había antes para acceder a recursos que antes no podías acceder. Y lo cierto es que tiene que haber convicción, tiene que haber compromiso y tiene que haber alguien que nos recuerde continuamente, que es un buen jefe, en principio, que nos recuerde continuamente que queremos ir hacia allí y que para eso vamos a establecer todos los caminos que sean necesarios, que nos vamos a desviar y que el hecho de equivocarse, aunque sea reiterativo, es parte del aprendizaje de todo esto, ¿no? El comandante un poco de la nave. El comandante de la nave, sí. El comandante de la nave. Equipo. Pero los comandantes tienen que tener convicción, ¿eh? Es verdad que el factor del liderazgo no suele ser el mejor valorado, no siempre, ¿no?
Luego está la parte, digamos, menos bonita para aquellos que son innovadores o muy creativos, que es la parte del combustible de la nave, ¿no? El dinero, sí. Y un poco la protección de la innovación a través de las patentes, etcétera, ¿no? Eso es muy importante también, claro. Sí, según a qué nos dediquemos es muy importante. Es verdad que ahora mismo hay muchos avances digitales y, por ejemplo, el software no es patentable. Está sometido a derechos de autor, por ejemplo. Pero lo cierto es que en según qué mercados, si tenemos que plantear una cierta barrera para los competidores, vamos a tener que patentar o que proteger. Hay quien opta por el secreto industrial, por los modelos de utilidad, porque es cierto que el proceso de patentes es largo y es tedioso y además no es barato en el caso de las pymes. Claro, y patentar para toda Europa pues es un dinerito y hay que mantenerlo y tiene una vigencia determinada. Entonces, claro, a la hora de trabajar con proyectos de innovación hay que tener muy claro si la IPR, si la propiedad industrial es crítica o no para lo que vamos a hacer. Hay quien opta por no patentar y entonces dice, bueno, en mi producto me lo van a copiar, pero para cuando me copien yo ya estaré con el siguiente, en el caso de productos. Y hay quien entiende que esto es crítico. Es verdad que en una empresa pequeña que viva de la I+D, pues las patentes son críticas. ¿Por qué? Porque son las que le permiten cuantificar el valor de su empresa y ellos se dedican a eso. En una pyme de servicios, pues es posible que tenga mucha más importancia registrar su marca o una metodología y tenerla protegida de alguna manera, pero también es verdad que en el mundo en el que estamos, para las pymes sobre todo, ¿qué vas a hacer si mañana alguien en China invade el mercado con algo como lo tuyo? Tu capacidad de defenderte es limitada. Y sin embargo es verdad que hay ejemplos de empresas muy chiquitinas que han podido defenderlo en tribunales por el hecho de haber registrado o de haber patentado. Entonces es una defensa y en algunos casos forma parte de la estrategia, porque también es verdad que quien genere determinado conocimiento a eso le puede sacar mucho valor, ¿no? Yo creo que ponemos el ejemplo del merchandising de los equipos de fútbol. ¿Cuánto vale la marca del Real Madrid? ¿Cuánto saca el Real Madrid? ¿No? Leíamos que Ronaldo en los 2 primeros días de estar fichado en Italia ya habían ganado el 70% de su ficha en camisetas. Pues claro, si el Real Madrid no tiene protegida su marca y no la licencia a quienes producen ese tipo de cosas, ese dinero no lo podría sacar, ¿no? Siendo esto muy importante y muy difícil de hacerlo bien, sin duda lo más importante seguramente de la innovación son las personas, ¿verdad? Porque además está relacionado todo esto con una característica casi intrínseca de las personas o no, no lo sé. El innovador nace, se hace, y si se hace, ¿cómo se hace? Vamos a ver, aquí sí que hay estudios de campo interesantes. La buenísima noticia, pues yo creo que es una buenísima noticia, es que se hace realmente. Entonces, Christensen, que es el padre del concepto de innovación disruptiva, le preguntaron, oye, ¿y qué es lo que tienen en común todos estos, Steve Jobs y demás, ¿no? ¿Y qué tienen en común esta gente en términos de carácter, ¿no? De conductas, de comportamientos? ¿Qué es lo que hacen igual? Y dijo, bueno, pues vamos a averiguarlo. Y entonces analizó a todos los innovadores disruptivos y hasta 4.500 directivos y demás, y entonces bueno, pues detectó 5 conductas que no son complejas, o sea, realmente es algo que se puede hacer. Uno, son gente que observa, que está muy pendiente de las cosas, que tendría mucho que ver con esa vigilancia que decimos, ¿no? Estar al día, estar actualizado, ver qué está pasando y ver cómo convertir eso en oportunidades. Son gente que está en redes, se conectan con otros, no necesariamente de su campo de actuación, en redes de personas y de ideas, y entonces, claro, se cuestionan sobre esto por qué tiene que ser así y qué pasaría si lo ven con lo que se llama pensamiento lateral, ¿no? En creatividad, que es un poco el plantearse las cosas desde otra óptica diferente al como siempre se ha hecho así. ¿Y qué pasa si no lo hacemos así? Y luego son gente que tienen esa capacidad entonces de asociar conceptos diversos, ¿no?
Esto lo decía Steve Jobs hablando de la creatividad. Yo al final lo que hago es unir puntos, ¿no? O Einstein decía, cuantas más cosas conoces de más ámbitos distintos, más capaz eres de juntar todo eso para generar una idea que al final está hecha por trozos de otras ideas, ¿no? Por simplificar mucho el proceso. Y luego esa gente experimenta, es decir, pasan a la acción, prueban las cosas, no se quedan en el ámbito de la idea, con lo cual asumen que se van a equivocar. De nuevo. Hacer un prototipo rápido para poder refinar esa idea o poder abandonarla. O poder ¿no? abandonarla, que es lo que más saltar al cuesta. siguiente. Este es otro de las grandes dificultades cuando uno está innovando, ¿no? Cuando uno está enamorado de su idea y de su bebé, lo de descartarlo porque no va a funcionar, porque ya te están llegando todos los inputs cuando estás testando y probando y ves que no, esa parte es dolorosa. Hemos hablado un poco de la importancia del comandante, ¿verdad? Que debe fijar como tener la brújula en la mano y saber hacia dónde nos dirigimos, pero ¿cómo se conforma o cómo conformarías tú un equipo dentro de una empresa, un equipo bueno, complementario en sus roles para hacer innovación? ¿Existe alguna recomendación? Sí, hay muchas y de hecho está demostrado, bueno, Tom Kelly, que es la mega consultora de la innovación y el design thinking y estos palabras que hay ahora, ¿no? Que es el pensamiento de diseño, ellos sacaron un libro que hablaba de las 10 caras de la innovación y entonces él explica cómo los diferentes roles se mezclan y cómo trabajan ellos en los equipos con perfiles que son muy distintos en cuanto a su procedencia académica, pero que son roles que uno asume cuando trabaja en equipo, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, tenemos, esto procede de Belbin, que analizó el comportamiento de los equipos de alto rendimiento, y en realidad tienes, según la fase del proyecto de innovación en que estés, son más importantes unos roles que otros. Y ojo que no tenemos un solo rol, nadie, ¿eh? Esto está enfocado a las ideas, está enfocado a las acciones y está enfocado al cómo nos comportamos con la gente. Entonces, nos hace falta generadores de ideas, nos hacen falta evaluadores de ideas, nos hacen falta especialistas que profundicen en las cosas, nos hacen falta la gente que impulsa y empuja para pasar a la acción y que obtiene recursos, hace falta el que se pone en marcha y de una manera más sistemática y más ordenada sigue adelante y ejecuta, hace falta el que abrocha y sabe cerrar a tiempo y cerrar bien, y hace falta la gente que coordina esos equipos, que igual no es el que más sabe del tema, pero sí que es consciente del funcionamiento del equipo y del proyecto, el que concilia, porque claro, en la innovación hay fricciones, hay muchos momentos de tensión en que o no va a funcionar o hemos visto otra cosa o cuándo es el momento, hay muchas incertidumbres que hay que gestionar y entonces ese tipo de perfiles son importantes. Entonces todos solemos tener más de un rol y somos capaces de asumirlos, pero sí que es importante que intentemos tener cuantas más perspectivas mejor, ¿no? Entonces no es tanto qué función ocupas en la empresa, si eres financiero o eres como qué roles asumes a la hora de trabajar en equipo, ¿no? Y es lo que de verdad funciona, casi nadie no va solo, esto ya no pasa. Tenéis una empresa, Belén y tú, que se llama Happening y que se dedica a todo esto. ¿Y qué es todo esto? ¿Qué hacéis exactamente? Pues mira, es muy variado. La verdad es que venía pensando en cómo contar esto, como se lo contaría a un hijo mío. Y entonces, por un lado, voy a verlo en términos de entregables, que a veces es más fácil, ¿no? Por un lado, ayudamos a definir la estrategia. Siempre, normalmente cuando nosotros nos llaman es porque quieren hacer una estrategia que incluya la innovación, entonces ayudamos en todo el proceso de definición de una estrategia de una manera que sea participativa y que involucre a todos, no hacemos cosas de estas de cajón, ya tenemos el papel a guardar. Son estrategias muy participativas. Por otro lado, cuando hay planes de innovación, bueno, pues ahí hemos trabajado pues, con un puerto, con pymes o a veces con instituciones intermedias, con regiones. Entonces, el orquestar todo un plan de innovación y tener en cuenta el ecosistema necesario, un poco los hitos que hay que abordar, un poco el cuadro de mando e incluso poner en marcha algunos de esos proyectos, y entonces hacemos de socio temporal, ¿no? de esos planes de innovación. Y luego en algunos casos, claro, lo que más nos solicita la gente son toda esa organización de la innovación para motivar a la gente a innovar. Es decir, el entrenar a la gente
a veces con experimentos con gaseosa, como digo yo, ¿no? Un poco como en una universidad, que es entrenar y jugar con casos prácticos y con simulaciones y con proyectos suyos que sean, vamos a decir, inofensivos mientras estamos testando, pero sí que nos piden mucho esta parte de cómo les animo, cómo motivo a la gente, cómo organizo, cómo reconozco, cómo retribuyo, qué programación tengo que tener dentro de la casa para que la gente se anime a innovar, ¿no? Esta parte de la organización interna, pues sí, a la gente le preocupa y es normal. Y luego es verdad que, como muchas veces, lo que decíamos, vivimos centrados en nuestro día a día y en nuestra realidad, muchas veces lo que les aportas es esos inputs de fuera, tanto en términos de organizaciones, como en términos de plataformas, como en términos de redes, de gente que sabe de determinadas cosas, ¿no? El saber quién es quién, no tanto como el saber quién sabe de qué, ¿no? Para incorporarlo a los proyectos. Y ese es un poco... Y en estas relaciones que tenéis con las empresas, ¿diríais vosotras que las empresas navarras en particular, españolas en general, son innovadoras? ¿Necesitan mucha ayuda? ¿Cómo estamos en esos termómetros que decíamos antes? ¿Cuánto damos? Pues yo creo que nos falta. Los rankings internacionales, que ahora ya miden bastantes más cosas que el dinero que echas a la I+D o las patentes, ¿no? Ahora ya miden hasta las apps que se generan. Nosotros hemos valorado la cultura de innovación, tenemos una metodología para medir la cultura de innovación de varias empresas en Navarra y de varias en España, y tenemos más cultura de eficiencia, de hacer mejor lo que ya sabemos hacer. Tenemos menos cultura de pensar a posteriori, de ver qué pasará, de salirnos un poquito del rumbo que conocemos, ¿no? Entonces, sin embargo, es verdad que ayer leía que bueno, ya hay 100 empresas españolas entre las 1000 que más crecen en Europa, ¿no? Yo creo que esto va cambiando y que también es verdad que a medida que incorporamos más personas y más ámbitos de colaboración, no tiene tanto que ver con la edad como con esa apertura que se va dando, más de ecosistema, va mejorando, ¿no? Es verdad que hay mucha gente que como dice uno de nuestros socios, no sabe que no sabe. Y a mí esto me preocupa un poco. O sea, la transformación digital, nosotros trabajamos bastante con los temas de Industria 4.0 en un clúster privado con empresas tecnológicas. Hay gente que está muy perdida, hay gente que se cree que la digitalización es tener una página web y un perfil en LinkedIn, ¿no? Y esto va a arrasar, o sea, objetivamente es exponencial la velocidad a la que se está moviendo la tecnología, ¿no? Entonces hay lugares donde esto va a ser muy complicado, ¿no? Y hay cosas que les suenan a ciencia ficción y no se las quieren creer y de pronto se les ha caído encima, ¿no? Las universidades, a su vez, están también urgidas por esta necesidad de cambio, por adaptarse a este mundo completamente diferente y, bueno, y los alumnos al reto del aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿verdad? Sí. ¿Podemos hacer alguna recomendación a los chicos y chicas que están estudiando en este momento? Es muy importante, desde luego, la formación técnica, es muy importante lo que están aprendiendo, pero ¿cómo se prepara uno para incorporarse luego en una empresa que está llamada a cambiar continuamente si no quiere perecer, ¿no? Un perfil flexible y además y a cambiar rápido, Sí. tiene que ser ágil también, Sí. no basta ya solo con saber cambiar. Pues hombre, yo a mis alumnos en innovación les suelo simplificar el perfil que necesitamos todos con una T, ¿no? El palito vertical es un poco ese área de especialización, tienes que saber de algo. Y luego el palito horizontal es esa transversalidad, eso de Leonardo, ¿no? El nomad que decía Cristóbal Cobo, ¿no? del pasaporte para los profesionales del siglo XXI. Y entonces realmente hay que ser inquieto y conocer de varios temas, ya casi todo se toca, casi nada está en compartimentos estancos fijos, ¿no? Entonces yo diría que a innovar se aprende innovando, que aparte de ser el título del libro es porque de verdad se aprende haciendo, ¿no? Entonces yo les diría que se metan en muchos líos, desde luego que aprovechen todo lo que hacen en la universidad, cualquier metodología, que trabajen mucho por proyectos, que se apunten a los hackatones, que trabajen todo lo que puedan y conozcan la realidad, que cojan los retos que ofrecen las empresas muchas veces y se sumen, ya hay plataformas para hacer esto, o sea, que realmente practiquen todo lo que puedan esas habilidades y esas competencias, que viajen,
que no se queden en, como digo yo, en la boina enroscada, ¿no? Que miren, que analicen, que se pongan a hacer locuras, que intenten equivocarse montando algo, que cambien, que todos los días haga algo que no les gusta. Este entrenamiento de hacer algo que no te gusta, para salirte un poco de tu comodidad del día a día, es súper importante. Y en eso es verdad que la universidad creo que van bueno, a un ritmo que es propio de las universidades, pero va avanzando y cada vez se incorpora más, ¿no? El que se trabaje por proyectos, el aprendizaje basado en retos, ya hay muchas herramientas de colaboración, yo creo que se van entrenando más. Yo con mis alumnos les hacemos salir a buscar proyectos reales, a detectar una necesidad y luego les vamos acompañando, ¿no? y viendo si eso ha evolucionado o no ha evolucionado y qué podemos hacer y cómo lo podemos cambiar, y cuando no sale es terrible, pero fíjate, ya salen enseñados, ya han salido con ese ¡buah! No funcionó, ¿no? Y el vivir eso, hay cosas que son muy experienciales, no las puedes trasladar en la teoría, las tienes que sentir, como nos pasa a todos, ¿no? Una cosa muy importante sin duda y la clave desde mi punto de vista de todo esto es sentir la necesidad, o creerse que realmente es necesario cambiar para poder perecer en una empresa y en casi todo hoy en día. Y además es que las empresas ya lo están exigiendo, ¿eh? En todos los foros, en todos los lugares en que te hablan de estas competencias del futuro, realmente la creatividad, la innovación, la flexibilidad, la capacidad de resolver problemas, eso es como, vamos a decir, la parte medular independientemente del ámbito temático en el que te hayas especializado, que además vamos a vivir 100 años, esto ya está demostrado, están por ahí esos libros que hay que leer porque vamos a tener varias trayectorias profesionales, lo cual es una bonita oportunidad para las universidades, pues esto del ciclo de 18 a 22 y eres eso para el resto de su vida, se acabó. Y entonces va a haber muchas trayectorias profesionales diferentes y entonces para los alumnos es una oportunidad fantástica. Ese libro yo les recomendaría que lo lean, La vida en 100 años, y otro libro para cambiar chip, hay que tener bastante espíritu crítico porque da un poco de miedito, es el de Homo Deus, en que es un historiador israelita que nos traslada esa evolución hacia la que vamos, la biotecnología y la inteligencia artificial van a dominar realmente el mundo, esto va a generar unos retos muy importantes, algunos ya lo estamos viendo, ¿no? Y la mayor parte de esos retos serán éticos. Y la ética y la integridad es la competencia que exigen las empresas ahora mismo como la primera, por encima de todo esto que estamos hablando. Fíjate. Y déjame que les recomiende yo también. Recomiéndales. Que se lean este libro, A innovar se aprende a innovando, de Belén Goñi y de María Beunza. Muchísimas gracias, María. El libro está lleno realmente de un montón de ejemplos, es muy práctico, es muy ameno y como mínimo al terminarlo tienes la necesidad de cambiar, de incorporarte a algún sitio y no quedarte con lo que estás, sino tratar de mejorarlo, cambiarlo, adaptarlo a las nuevas necesidades. O sea que muchas felicidades y lo recomendamos. Muchas gracias a nuestros alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias, un María. placer. Gracias, Miquel.